Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 36 minutos. Acomodamos esto que como que se ha desacomodado. Un cable aquí que me está molestando. Muy bien, qué gusto que nos acompañen, ¿ah? Gracias por la sintonía, como siempre, invitados. Que tengan la bondad de pegarse una tacita de café Buen Día. Aquí tenemos nuestro cafecito Buen Día para la mañana de este día, martes 28 de diciembre. Les decía yo, Día de los Santos Inocentes, ¿no? La fecha tiene una connotación totalmente distinta, sin embargo es una fecha en la que sirve para que se hagan bromas, para que se tomen el pelo. Pero parece que en algunos casos como que la fecha esta se adelanta. Por ejemplo, ayer cuando se viralizó ahí una entrevista a una cartomántica, una pitonisa, adivina, no sé cómo se llama, señalando su tesis sobre la muerte de Naomi Arsentales. Yo digo, este tipo de cosas, al menos desde el punto de vista del periodismo, la seriedad, el rigor que debería caracterizar nuestras actividades como comunicadores, debe manejarse con un rigor muchísimo más grande, muchísimo más grande. O sea, tomar a la ligera una investigación sobre un hecho que duele, que golpea, sobre un tema que es absolutamente polémico, controversial, al punto de que la semana anterior la Fiscalía dispuso la exhumación del cadáver de Naomi Arsentales para determinar nuevamente las causas de la muerte. Tesis, ¿no? La tesis inicial era de que Naomi Arsentales se suicidó. Después apareció la hipótesis de que pudo haber sido un femicidio o tal vez una incitación al suicidio, que también es un delito tipificado por el Código Orgánico Integral Penal. Y todo eso debe ser manejado con mucho rigor, con mucho argumento. Vean, amigos y amigas, aquí en los espacios informativos, en los espacios de farándula, en los diferentes espacios que tenemos los medios de comunicación, ha sido una tradición que para fin de año, muchas veces una entrevista a cartománticos, a gente que lee las cartas, a gente que lee el concho del café, ¿ya? Pero lo hacemos de un modo, digamos, más relajado, más coloquial, más conversado, digamos, le pone algo de sabor, ¿no? De cómo una persona que supuestamente sabe de estas materias esotéricas, vinculada al esoterismo, visualiza el año que se viene. ¿Quién va a ganar las elecciones el siguiente año? ¿Quién va a ser el campeón del torneo de fútbol el próximo año? Pero de ahí hacer chacota, chiste, burla de un crimen, me parece a mí terrible, ¿no? Y yo por eso ayer decía en mi cuenta Twitter, con esta tesis entonces Fiscalía y Policía Nacional deberían ahorrarse los recursos que gastan en los agentes que se encargan de las investigaciones, ¿no? Criminalística debería despedir a sus agentes de investigadores, igualmente la Fiscalía a sus agentes fiscales, y contratar oráculos, adivinos. Vayan a Santo Domingo y contraten pues a la gente que se encarga que tienen el don de la adivinanza, el don de adivinar. ¿Ya? Ahora que se está estrenando, como dice el contertulio, Matrix Resurrections, que es la cuarta parte de esta saga de Keanu Reeves, de Matrix. O sea, están de moda de nuevo los oráculos, se han puesto de moda realmente. Vean, este tipo de cosas son las que muchas veces provocan que la gente no nos crea, que la gente no confíe en lo que nosotros decimos, o que la gente tome a burla lo que nosotros decimos. Por eso yo siempre planteo la necesidad de un ejercicio de autocrítica por parte de nosotros, por parte de quienes somos hacedores de la opinión pública, por parte de quienes somos opinólogos y estamos en los medios de comunicación. Pero bueno, a ver, yo les decía, querida audiencia, que esta es una semana de balances, una semana de evaluación, una semana en la cual hay que analizar qué nos ha dejado el 2021. 2021 ha sido el año de la transición política. Ayer con Augusto Tandazo y Arturo Moscoso analizamos justamente esa transición política. Tuvimos una transición de gobierno, de Moreno a Lasso.
Pero también tenemos o tuvimos una transición desde el punto de vista legislativo, y esto lo vamos a analizar el día de hoy con Pavel Muñoz y con Alejandro Jaramillo. Tendremos una interesante charla, una tertulia con ambos líderes parlamentarios. Pero creo que hay que analizar, más allá de lo que nos digan nuestros entrevistados, les propongo que nosotros hagamos una valoración de lo que han sido estos 7 meses del comportamiento legislativo. Eso concluye en algo. Nueva asamblea, viejas prácticas. Nueva asamblea, viejas prácticas. Una asamblea que en 7 meses, creo yo, sin pretender de modo alguno generalizar, porque yo soy de los que considera que las generalizaciones son odiosas, absolutamente odiosas, al igual que las comparaciones, pero las excepciones que hay terminan confirmando la regla. En 7 meses una asamblea que no ha estado exenta del escándalo, en 7 meses una asamblea que ha llevado a esta suerte de banquillo de los acusados a 2 legisladores. De los 2 legisladores, una legisladora fue destituida de su condición de tal, y esa legisladora no era cualquier legisladora, era nada más ni nada menos la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El otro legislador, que igualmente fue parte de un proceso de investigación interna de la Asamblea Nacional, se salvó de la destitución. Yo defiendo como el que más el debido proceso, y ustedes lo saben. Todos son inocentes, todos somos inocentes mientras no se nos pruebe lo contrario. Es una máxima del mundo del derecho, del respeto al debido proceso. Pero yo parto del hecho de que en 7 meses, ya en la función legislativa tuviste 2 escándalos. 2 escándalos. Y los 2 escándalos muy parecidos en cuanto a su génesis. Una práctica totalmente deleznable, totalmente cuestionable, que desde los diferentes espacios que he tenido la oportunidad de hacer comunicación, de hacer periodismo, quienes me siguen, saben perfectamente que la he repudiado. La repudié antes, la repudio hoy y la voy a repudiar mañana, que es esto del cobro de los diezmos. De llegar a la legislatura y ofertar los cargos. De armar el equipo con los cupos que tienen los legisladores con base en el chantaje. Yo te doy el cargo, pero me tienes que dar la mitad del sueldo porque yo necesito cumplir con la gente que trabajó conmigo en la provincia durante la campaña. Es una lógica totalmente cuestionable, con la cual se han manejado ciertos legisladores. No es la generalidad, de modo alguno, no es la generalidad. Pero yo me pongo a pensar, ¿no? No sé si ustedes comparten este criterio. Si en la asamblea anterior se presentó una denuncia o un pedido de investigación que no prosperó, al menos no hemos tenido conocimiento qué pasó con esa investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, contra algo así como 20 legisladores, casi una veintena de legisladores que fueron denunciados, sobre los cuales hubo un pedido de investigación, con base en esto que se denomina la noticia criminis, es decir, casos publicados en los medios de comunicación, sobre comportamientos supuestamente irregulares por parte de ciertos legisladores. La Fiscalía debió haber investigado, tomando como referencia aquello, como ha hecho con otros casos en los cuales ha tomado como referencia publicaciones de los medios de comunicación. ¿Ah? Y comenzar una investigación que determine si efectivamente fue así. Porque, digo, se presenta la denuncia, se hace la amague de que empiece una indagación previa y luego, claro, nos aprovechamos o se aprovechan de la memoria frágil que tenemos los ecuatorianos, porque la gente se olvida, la gente no se acuerda. Como siempre planteo yo, este país, aquí no hay chance de aburrirse. En el Ecuador cada día tenemos algo distinto para hablar. Cada día tenemos algo distinto para comentar, para analizar y no perdemos la capacidad de asombro. Entonces, el escándalo de ayer nos olvidamos hoy por el escándalo de hoy y el de hoy nos olvidaremos mañana por el escándalo de mañana. Entonces, se aprovechan de la memoria corta de los ecuatorianos. Y no será un seguimiento justamente a los casos.
Entonces se hace la magia del inicio de una indagación previa. Y luego la gente se olvida. La gente se olvidó, la gente no se acordó. Digo, ¿qué pasó con las investigaciones sobre una veintena de legisladores sobre los cuales había un pedido justamente de indagación previa? Por esa práctica. Pues yo les decía, me pongo a pensar, si en la asamblea anterior se presentaron estas denuncias y se pidió a la Fiscalía una investigación, ¿cómo es posible que en la nueva asamblea hayas tenido otra vez denuncias de prácticas similares? No sé si me explico. O sea, con semejante experiencia resulta que hay políticos que aparentemente persisten en esta práctica tan cuestionable que es de quitarle el billete a su gente. Quitarle la mitad del sueldo o quitar una parte del sueldo, so pena de perder el cargo. ¿Me captan? Yo no lo entiendo. Me parece además una práctica asquerosa. ¿Por qué el legislador tiene la exclusiva o las exclusivas atribuciones de legislar y de fiscalizar? El legislador es elegido por el pueblo ecuatoriano. El concepto tradicional, clásico, del parlamentario, del congresista, del asambleísta, del diputado, del legislador, es el ser elegido por el pueblo para ser un representante del pueblo ante la legislatura. Es el representante del pueblo ante el poder legislativo. El legislador es el que habla a nombre del pueblo. ¿Hablan los legisladores a nombre de sus mandantes? ¿Hablan los legisladores o trabajan a nombre de sus electores? ¿Le rinden cuentas realmente a sus electores? Y yo no me refiero al mamotreto este de la rendición de cuentas con el cual jamás he estado de acuerdo. La famosa rendición de cuentas que dice la ley orgánica de participación ciudadana. Que cada año hay que presentar allí una rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién audita la calidad de esa rendición de cuentas? ¿Quién audita? ¿Qué es la rendición de cuentas? Para mí es un mamotreto el concepto que se ha manejado aquí en el Ecuador de rendición de cuentas. Es un mamotreto. Conceptualmente es adecuado. En la práctica es una burla. ¿Cuántos legisladores realmente rinden cuentas a sus mandantes sobre lo que hacen? En materia legislativa y de fiscalización, porque ese es el rol del legislador. Ese es el rol. El legislador no tiene que gestionar cargos públicos. El legislador no tiene que gestionar recursos públicos. El legislador está prohibido de manejar dinero del Estado. Son conceptos que se eliminaron con la Constitución del año 98. Son conceptos que se eliminaron justamente por casos de corrupción que fueron detectados en el año 97. Cuando los diputados de la República manejaban plata, recursos del Estado. Cuando resulta que la comisión más apetecida en el Congreso de la República hasta el año 97 era la Comisión de Presupuesto. Y porque a través justamente de la atribución que tenían los diputados de manejar partidas extrapresupuestarias, ese se convirtió en un mecanismo de compra de conciencia y de chantaje de los gobiernos de turno y de los congresos de turno. Se supone que esa práctica debió haber desaparecido, pues. Y el legislador no tiene que manejar cargos públicos y no tiene que manejar recursos públicos. De hecho, no los maneja. Pero ¿qué es lo que hacen? Piden cargos, o al menos hay denuncias de que piden cargos a autoridades. O por ejemplo la famosa denuncia del reparto de los hospitales. ¿Se acuerdan? En la asamblea anterior, denuncia que nunca prosperó. De legisladores de la asamblea anterior que tenían cuotas de poder en el sector salud en varias provincias. En Santo Domingo, en Manabí, en Los Ríos, en Guayas, en El Oro. Había denuncias. Yo recuerdo que los colegas de periodismo de investigación y los colegas del portal La Historia publicaron justamente referencias de legisladores que supuestamente tuvieron cuotas de poder en varias provincias en el sector salud para contribuir con sus votos y sus apoyos al gobierno anterior. Pero como aquí la memoria es frágil, nos olvidamos. Ya nadie se acuerda de eso. Y de eso no pasó absolutamente nada.
Nos dieron un placebo, el caso de Daniel Mendoza. Ese fue el placebo para contentar a la opinión pública. Y el resto no pasó absolutamente nada. Y la denuncia del reparto de los hospitales se quedó en el aire. No pasó absolutamente nada. No se avanzó en esa investigación. Quedó en el aire. Ni siquiera empezó esa investigación. Otro ejemplo a través del cual, lamentablemente, se investigan las cosas que conviene, dependiendo del momento político. Porque así, lamentablemente, ha sido la historia de este país. Las investigaciones comienzan o terminan dependiendo del momento político. Lo de los diezmos es una práctica absolutamente cuestionable, detestable, repudiable, asquerosa. Y esa práctica, que dice la historia, ha sido recurrente en la función legislativa, se develó en la asamblea anterior, no pasó absolutamente nada, y tuvimos 2 denuncias en la actual Asamblea Nacional. Porque daría la impresión de que los asambleístas son llevados por el mal, porque daría la impresión de que los asambleístas nuevos resulta que llegan con prácticas viejas. Al menos bajo ese concepto es que fue destituida la segunda vicepresidenta de la función legislativa, que llegó como un rostro nuevo al Parlamento, nuevo y mujer. Y resulta que a la vuelta de la esquina se revela su vinculación con casos de corrupción, lo que le costó el puesto como legisladora y además el inicio de una investigación. Que vean, ya nadie se acuerda. Yo les pregunto a ustedes, queridos oyentes e internautas, ¿alguien le ha dado seguimiento a la indagación previa de la Fiscalía sobre la ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez? ¿Se acuerdan? Les pregunto, y si no se acuerdan, déjenme contarles, que antes de la destitución, cuando estaba justamente en proceso de investigación interna de la Asamblea Nacional, la Fiscalía hizo un allanamiento a la oficina de la segunda vicepresidencia de la Asamblea en el Palacio Legislativo en Quito y al domicilio de la mencionada entonces legisladora. ¿Y qué pasó con eso? Yo no sé si avanzó la indagación previa, pues ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda. El tema se mantuvo con la situación del asambleísta Recalde, Egner Recalde. Finalmente el asambleísta Egner Recalde no hubo votos para que pierda su condición de legislador. Obviamente el asambleísta Recalde tuvo el derecho a la defensa y utilizó ese derecho a la defensa para defenderse. Yo no tengo ningún tipo de, digamos, de razón ni argumento para quienes hablan acusar a un legislador, vemos al asambleísta Recalde. Yo simplemente me hago eco del proceso investigativo en su contra, que finalmente derivó en una decisión de mantenerlo como legislador, aunque ya no pertenece a la bancada de Izquierda Democrática. Esto ha sido parte de la actual Asamblea Nacional. Una asamblea que además ha estado marcada por la polémica, porque, claro, no hay un bloque dominante en la función legislativa, donde tenemos minorías. La primera minoría, la bancada de UNES, que llegó con 49 y me parece que hoy tiene 48, 47, llegó con 49. La segunda minoría era Pachacuti, que llegó con 27 y hoy tiene 25. De allí tuvimos a Izquierda Democrática y al Partido Social Cristiano, ambos llegaron con 18. Resulta que en el camino la idea ha ido perdiendo legisladores. Tenemos al bloque de Creo, que tuvo que aliarse con independientes para poder formar una bancada, porque por sí solo no alcanzaba para hacer bancada. Llegaron con 2 y necesitaban al menos 14 para hacer por sí solos bancada. Y claro, a lo largo de estos meses hay esta presunción de que la Asamblea básicamente ha tenido algún tipo de acercamiento, de cercanía con el gobierno del presidente Lasso, con base justamente en este rol de sus 12 legisladores conjuntamente con los independientes. Una asamblea que además ha estado marcada por la incertidumbre, una asamblea que además desde mi punto de vista ha estado
en esto sí voy a decirlo, injustamente señalada porque se ha dicho que no ha dado paso a las leyes del gobierno. A mí me ha parecido muy injusto ese señalamiento, sobre todo hasta antes de la reforma tributaria. Me parecía muy injusto porque el gobierno de Lasso, antes de la reforma tributaria, solamente había enviado 2 proyectos de ley. El proyecto de ley de libre expresión y comunicación, que fue el primero que envió el presidente de la República a la Asamblea, que vale decirlo, ese proyecto de ley está siendo tramitado por una comisión cuyo presidente pertenece a la bancada de Creo, el asambleísta Juan Fernando Flores. Sin embargo, el gobierno hablaba de una obstaculización de los proyectos sobre las iniciativas como argumento en su momento para hablar del fantasma de la muerte cruzada. No sé hasta qué punto un tema que sí es importante, la libre expresión, la comunicación, la reforma integral a la ley de comunicación es importante. Yo estoy seguro que con la ley de comunicación usted, querido oyente, querido internauta, usted no va a comer. Con la ley de comunicación no es que se van a reducir los niveles de pobreza, usted va a tener más oportunidades de trabajo. Es importante, pero no es urgente. Y sin embargo fue la primera normativa que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional. La primerita. Todavía no está el informe, bueno, creo que ya está el informe para primer debate, pero esto ya quedará para el próximo año. Pero lo presentaron como urgencia, como un tema urgente. A mi modo de ver, y lo dije en su momento, lo dije el 25 de mayo, después de la posesión del presidente. Es un tema importante, pero no urgente. Las urgencias están marcadas por los temas de seguridad, de empleo, de inversiones. Por ahí, creo yo, van los temas más urgentes. Pero el presidente de la República se decantó por el tema de comunicación, lo primerito que envió a la Asamblea Nacional. Y el otro, el tema de el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, que está siendo tramitado en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, por la vía ordinaria. Y la vía ordinaria supone una serie de plazos. Y la vía ordinaria supone además unas etapas de socialización. A diferencia de la vía de urgencia en materia económica, que tiene plazos muy cerrados, absolutamente cerrados. Y ese proyecto sigue su curso, su trámite en la Comisión de Educación. Si el presidente Lasso, hasta antes de la reforma tributaria, solo había mandado esos 2 proyectos, ¿de qué bloqueo se podía hablar? Pero algunos sectores colocaron ese frame en el imaginario de la opinión pública. Después vino, claro, el gran proyecto económico, la Ley de Oportunidades, que no fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa, y volvió el fantasma de la muerte cruzada. Y el presidente finalmente cede y decide mandar por separado la parte tributaria, cuyo desenlace ustedes ya lo conocen. La reforma tributaria que no fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero tampoco fue negada por la Asamblea Nacional, y yo les dije a ustedes, y varios de nuestros oyentes internautas discrepaban con la opinión de quienes hablan, yo les dije que eso iba a pasar. El presidente de la República debe disponer la publicación en el registro oficial porque no hubo pronunciamiento expreso de la Asamblea. Lo sostuve en su momento, y me tomé unos minutos para explicarles cómo funciona la lógica parlamentaria. Pero más allá del tema jurídico, voy al tema político. Y en el tema político está claro que hubo un extraño comportamiento de varias de las bancadas, que lo señalamos en su momento. Un comportamiento inexplicable. Cuando la Asamblea bien pudo haber negado y archivado el proyecto de ley, se hicieron los locos en una jugada que no tiene presentación y no tiene explicación. Y dieron paso implícitamente a la reforma tributaria. ¿De qué bloqueo estamos hablando? La proforma presupuestaria. La Constitución no le da chance a la Asamblea Nacional de negar la proforma. La Constitución dice que la Asamblea puede aprobar o observar la proforma. No le da chance de negar el presupuesto general del Estado. Y como no le da chance, la Asamblea no negó el presupuesto general del Estado. No lo negó. La Asamblea no se pronunció, observó el presupuesto general del Estado, luego, en el último, para el presupuesto del próximo año, ratificó las observaciones, pero el Ejecutivo dice, señores, ustedes tenían que haber aprobado, ya me observaron, yo no acogí las observaciones, ratifican las observaciones, eso no establece la Constitución, así que yo publico mi presupuesto en el registro oficial, como yo quiero.
Esta es una distorsión que tiene justamente la Constitución. Porque realmente no entiendo cuál es el margen que tiene la Asamblea Nacional en el trámite del presupuesto general del Estado. No lo puede modificar. Claro, eso está atado también a distorsiones del pasado. Porque en el pasado el Congreso Nacional sí podía modificar la composición del presupuesto general del Estado y eso serviría justamente para un manejo clientelar de los recursos públicos. Pero creo que nos fuimos al otro extremo. El papel de la Asamblea Nacional respecto del presupuesto general del Estado está reducido a la mínima expresión. Es un papel totalmente tangencial, prácticamente inexistente. Lo que hace la Asamblea es cumplir con una formalidad y pare de contar. Porque si el Ejecutivo no le para bola a la Asamblea en sus observaciones, no pasa nada y publica su presupuesto. Y eso es exactamente lo que pasó. ¿De qué bloqueo estamos hablando? Pero aquí en el Ecuador se colocó a lo largo del año, desde mayo, una intención de bloqueo por parte de la Asamblea Nacional. De bloqueo. Y provocó que en 2 o 3 ocasiones aparezca el fantasma de la muerte cruzada. Que está claro que se disipó, no por la buena voluntad de los actores políticos, de modo alguno. No. Ese fantasma no se disipó por la buena voluntad democrática de los actores políticos. Ese fantasma se disipó porque, claro, los números no dan. Porque hay un desgaste. Porque las instituciones acusan un desgaste. Porque tanto el presidente de la República cuanto la Asamblea Nacional acusan un desgaste. Porque hay una honda decepción por parte de un segmento muy importante de la opinión pública, de la sociedad ecuatoriana, con la clase política, con la clase dirigente. Hay una decepción. Hay una decepción con la manera como la actual Asamblea Nacional se ha estado manejando a lo largo de estos meses. Cuando había una gran apuesta que esta Asamblea marque la diferencia. Una Asamblea donde no iba a haber una organización política dominante. Una Asamblea en la cual iban a ser necesarios los acuerdos políticos. Una Asamblea donde iban a ser necesarias las conciliaciones, las concertaciones. Una Asamblea que iba a estar llena de gente nueva. Una Asamblea que se presentaba justamente como un relevo necesario frente a la coyuntura política. Y una Asamblea que desde mi punto de vista, en varios de sus espacios, le queda debiendo y le queda debiendo muchísimo al país. 7 de la mañana con 4 minutos. Voy cerrando el comentario. Preguntan una vez más por Belkis y por Denise. Déjenme decirles que están de vacaciones. Al único que lo tienen trabajando es a quienes hablan. Así que el lunes ya se reintegran, Dios mediante, tanto Denise cuanto Belkis. Y estaremos nuevamente en la cabina de la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.